¿qué tal? Me da mucho gusto que estén aquí sintonizando un video más de este canal. Soy el psicólogo Juan Carlos Martínez López. Me da mucho gusto que estén acompañándome de nuevo en este nuevo video y claro, espero que estén teniendo un día de maravilla todos. En esta ocasión quiero compartirles este video en el que vamos a hablar un poquito sobre cuando las personas nos bloqueamos mentalmente. Esas veces en que nuestra mente se queda en blanco y no sabemos qué decir, no estamos pensando nada, no podemos decidir ni opinar nada porque simplemente parece que nuestras ideas dejaron de funcionar. Así que quiero compartirles qué es lo que sucede y qué podríamos hacer en esas ocasiones. Así que sin más, comencemos con este nuevo video. Y bueno, una de las cosas que quiero destacar es que debemos mencionar que cuando el sujeto está pasando por esta situación y se siente de tal manera como hemos mencionado al inicio del video, pues muchas veces la sintomatología de esto se puede representar de muchas maneras, dentro de lo que puede ser el agotamiento mental, la cefalea, la fatiga, entre otras cosas. Incluso hay momentos en que exclusivamente nos sentimos el dolorcito de la cabeza en algunas partes, como acá atrásito en la nuca, a un ladito en una de las partes laterales de nuestros hemisferios. Entonces ahí ya muchas veces la neurociencia tiene una explicación de por qué nos puede estar doliendo esa parte exclusivamente, pero al final de cuentas ahorita vamos con la explicación de lo que ocurre dentro del simbolismo del funcionamiento y la estructura que tiene nuestro cerebro y nuestra mente desde el punto de vista psicológico. Y como les decía, se puede representar sintomatológicamente de distintas maneras como esas que ya he mencionado. Y más que nada es porque una parte consciente de nuestra mente y una parte inconsciente de nuestra mente se podría decir que están como en una lucha, en un conflicto. Básicamente hablamos de una lucha o de una guerra que disputan dos bandos, ¿sí? Por decir así, pero que forman parte o existen dentro del mismo recipiente o que están bajo el mando del mismo oficial, que vaya, en esta ocasión vamos a decir que es nuestra mente. Y como les mencionaba al inicio, el problema principal de esta situación es que muchas veces no sabemos ni por qué sentimos lo que sentimos, o por qué hacemos lo que hacemos, o por qué nos pasa en esta circunstancia actual en la que estamos hablando, por qué nos pasa lo que nos pasa, que en este caso sería el quedarnos en blanco por completo. Y esto básicamente ocurre porque nuestra mente, por decirlo así, tuvo una especie de cortocircuito, una especie como de shock debido a la disputa que se está llevando por parte de estas dos fuerzas que he mencionado dentro de nuestra mente y que pertenecen a un mismo lugar. Es como poner a pelear ambos brazos de nosotros, uno contra el otro, de forma independiente, perteneciente a un solo cuerpo, pero con ideales distintos y peleando uno contra el otro para pues ver quién vence y ver quién gana y quién decide cómo se hacen las cosas. Ahora, debemos saber que la conciencia, por un lado, está estructurada por todo aquello que nos han enseñado a lo largo de nuestro crecimiento, desde lo que es bueno o lo que es malo, según los ideales de nuestros padres, de nuestros tutores, hasta la moral religiosa, las normas de la sociedad, de la cultura, el gobierno, y todas esas cosas que hemos adaptado en nosotros como parte de nosotros durante nuestra evolución, durante nuestro crecimiento, y que de alguna manera son la estructuración de la formación psicológica del sujeto que hoy en día somos cada uno de nosotros. Por otro lado, el inconsciente está formado por todas aquellas cosas que hemos bloqueado en algún momento, que hemos borrado de nuestros pensamientos conscientes, cosas que por lo general nos causan vergüenza, nos han causado conflicto, algo que no queremos que quede acá a la luz en donde todos puedan escucharlo o saberlo. Pero no solo eso, sino también nuestros deseos y nuestras fantasías más auténticas, los ideales que muchas veces no figuran en lo que anteriormente he descrito como la parte consciente de nosotros, porque normalmente no es aceptado por la moral que vive o está estructurada en esa parte de nuestra mente, pero que sin embargo pues sigue estando dentro de nosotros este funcionamiento inconsciente en la oscuridad de algún rincón de nuestra mente, y sigue haciendo de las suyas, nos sigue afectando de manera emocional, a nivel de realidad, a nivel de
de actos sociales y demás, pero pues vaya, no tenemos acceso para controlarlo, por decir así, o manipularlo a nuestro antojo. Y bueno, básicamente lo que sucede cuando nos bloqueamos es que una de las partes, ya sea la conciencia o el inconsciente, como he mencionado, rechaza al otro, uno rechaza al otro o viceversa, y está tratando de dictaminar su propio deseo, su propia razón, está intentando ver quién decide o quién gana sobre la circunstancia o el acontecimiento que esté pasando el sujeto en ese momento, y vaya, intenta cada una de ellas tomar la batuta de nuestra cabeza. Hay una lucha de ideales, pero no solo de ideales, hay una lucha de egos, hay una lucha por el placer y la satisfacción que vamos a sentir con los resultados que se opten por tomar o por hacer. Y esta lucha básicamente se resume en lo que deseo hacer de manera auténtica, pero no debería por X razón, o en viceversa, lo que no deseo hacer de manera auténtica, pero debo de hacerlo por X razón. Algo que estamos hablando de esta oscilación que hay entre el inconsciente y la conciencia. Lo que realmente quiero o lo que realmente no quiero y lo que debería o no debería según los ideales, perspectivas, conveniencia que hay pues al exterior y la autenticidad que hay al interior de nosotros. De manera textual, les diría que muchas veces en el inconsciente donde se encuentran nuestras verdades y nuestros deseos más auténticos, ya que no reconocen límites ni nada que les ponga freno a lo que realmente se desea, busca satisfacer ciertas ideas, ciertas necesidades, ciertos deseos que pues muchas veces tiene ahí guardados, pero que sobrepasan un límite que de algún modo en nuestra conciencia se etiqueta dentro de un contexto de algo negativo o algo peligroso para nosotros, y entonces pues la conciencia busca frenarlo o salvaguardarlo de alguna manera para no ser castigado, no ser avergonzado, no llegar a ser etiquetado, aunque sin embargo esto pues muchas veces puede ser mera fantasía en nuestra cabeza. Y el punto es que al final de cuentas la conciencia no lo acepta por alguna de todas estas tantas razones. Y hay una disputa entre lo que según una parte es mejor y para la otra sería lo mejor. Y lo curioso e interesante es que todo esto sucede dentro de un mismo sujeto, dentro de un mismo lugar, dentro de un mismo contexto. Y claro, también dentro de todo eso que le hace sentir a salvo o que le provoca miedo, resistencia, o vaya, por decir así, en todo eso que se diferencia en nuestra cabeza entre la realidad y el trauma, por ejemplo, entre lo que es hoy y lo que pasó hace tiempo. Todas estas diferencias son lo que están en la lucha entre lo que debería y lo que es. Pero entonces, una vez con toda esta cuestión, todo este movimiento que estoy explicando que sucede dentro de nosotros, aparecen los mecanismos de defensa tan conocidos que frenan de alguna manera el impulso. Y es que también puede ocurrir viceversa, donde uno realmente no desea hacer algo, como les comentaba anteriormente, porque no lo quiere hacer, no le nace, no lo siente, o hasta le desagrada incluso realmente lo que tiene que hacer, pero pues por ideales conscientes que tienen que ver con el exterior, tal vez por cuestiones de salvaguardar, no sé, un puesto, una posición, un renombre, no sé, por conveniencia o por satisfacer el gusto de alguien más que va a traer una satisfacción secundaria a nosotros, pues uno termina cediendo ante estos ideales, aunque no sean los más auténticos que viven dentro de nosotros. Entonces, en realidad esto ocurre normalmente todo el tiempo. Esta disputa de entendimiento entre las partes de nuestra mente ocurre todo el tiempo. Qué tan exacerbado sea el conflicto que ocurre entre las partes va a depender mucho de qué tan abierto o cerrado de mente sea la persona que lo está viviendo, ya que quienes tienen una ideología más apegada a la cultura tradicional, a las normas tradicionales socioculturales, pues les va a ser más difícil entenderse con la evolución de la cultura, con los nuevos modos de funcionar en la sociedad, con las emociones, en las relaciones interpersonales y en todo este tipo de situaciones. Mientras que quienes son más contemporáneos, más open mind, como les llaman hoy en día, va a ser más fácil que lidien con todo esto. Mientras que quienes son más contemporáneos hoy en día, más open mind, como les llaman actualmente, y que no le dan tanto peso o tanto ímpetu,
pues a las cuestiones sociales, a las normas religiosas, socioculturales, pues bueno, en ellos tiene menos peso entenderse con su inconsciente y con las situaciones que derivan de ello, donde pues los límites y la moral de alguna manera podríamos decir que no existen, puesto que no han sido apresadas por la autoridad o la ley simbólica, como llamamos normalmente en psicología, a todo esto que viene a poner una restricción a nuestros deseos inconscientes. Finalmente, quiero compartirles que para poder lidiar con este problema es necesario irse paulatinamente preparando mentalmente para lidiar con estas situaciones, para poder gestionarlas más adecuadamente cuando estemos en ese momento, en esa circunstancia. Y para eso tenemos principalmente que trabajar con nosotros, aprender a conocernos bien, profundizar en nosotros mismos, hacer un análisis profundo con la apertura de poder aprender a escuchar, a analizar, a confrontar todo lo que podamos encontrar de nosotros, dentro de nosotros, aun cuando sean cosas que nos desagradan, que nos causan conflicto, que no nos gustan, que odiamos incluso, o que no quisiéramos que fueran parte de nosotros. Debemos entender que todo eso que sentimos que está mal o que no nos agrada del todo, y que tratamos de mantener oculto de alguna manera porque nos causa algún conflicto, también es parte de nosotros y vive en nosotros. La situación nada más es pues que no es controlada por nosotros de manera literal y en el momento que queramos y como queramos. Entonces debemos aprender a reconocer todo aquello que somos, más allá de lo establecido, más allá de quienes nos han educado o formado, encontrar nuestras propias ideas, nuestros propios deseos, nuestros propios caminos, nuestras propias formas de lidiar con la vida, nuestras propias formas de equivocarnos y de solucionar las cosas, de entendernos con nuestros momentos, vaya, por decirlo así. Tener la apertura para poder escuchar, ver, atender, tratar y reconocer todo aquello de nosotros que nos puede causar placer o displacer, que nos puede causar satisfacción o insatisfacción, sin importar qué línea esté cruzando de lo bueno o de lo malo o de la moral. Atrevernos a conocer esa parte de nosotros que se sale de los estándares aceptables de la cultura o de la sociedad. Y vaya, no con esto quiero decir que uno tiene que llegar a hacerlas si para uno siente que con eso corrompe una norma o le causa displacer. Pero aprender a reconocerlo, que existe en uno mismo, que es parte de uno mismo, que pasa por la mente, que pasa por las emociones, eso es indispensable para conocerse, para aceptarlo en uno mismo, y ya la decisión que tome cada quien de qué hacer con eso o cómo gestionarlo, ese ya es otra historia, pero sí es importante poder al menos aprender a conocerse y reconocerse uno mismo. Y esto a su vez entonces va a permitir poder entenderse de mejor manera una parte con otra de nuestra mente, como hemos estado hablando de la consciencia y del inconsciente, y evitar esta disputa de la que hemos estado hablando que nos lleva de alguna manera a ese bloqueo mental en muchas ocasiones. ¿Y por qué es importante? Porque bloquearnos muchas veces puede impedir que en el momento adecuado o en el momento que necesitamos, solo porque no podemos lidiar con esas ideas de aceptación o rechazo, de esa presión o tranquilidad, de no poder relajarnos, de no poder controlar el estrés o la carga que tenemos, puede ser crucial para una decisión que dictamine una diferencia en nuestra vida, un crecimiento, para algo que es urgente, para algo que en un momento necesitamos activar todos nuestros sensores. Y nosotros, por no saber manejarlo, pues nos quedamos bloqueados en silencio y no podemos pensar y usar nuestra creatividad, nuestra inteligencia, y básicamente nos quedamos sin nada. Entonces, por eso es muy importante aprender a lidiar con todo esto, con estas dos partes de nuestro cerebro, aprender a que se entiendan, que se reconozcan una con otra, y de esa manera que se pongan de acuerdo y nos permitan decidir lo que mejor nos parezca en el momento, siempre y cuando sea para satisfacción y realización de nosotros mismos, claro, siendo conscientes de qué línea cruzamos y cuál no, y de la satisfacción o insatisfacción que nos causa cada una u otra, dependiendo ya el caso. Y bueno, pues hemos llegado al final del video. Espero la verdad que les haya gustado, que les saquen provecho, que les haya agradado la temática. No olviden dejar un like por aquí si les gustó el video, compartirlo, y si no se han suscrito al canal, suscribirse para enterarse al momento que se suban los siguientes videos. Gracias por estar sintonizando una vez más en este canal este video. Espero verlos en los próximos.
y que tengan una vida llena de éxito, de placer, de alegría y que cada día sea mejor para todos ustedes. Sigan siendo ustedes la mejor versión de ustedes para ustedes y para todos los demás. Y de mi parte, pues un abrazo, enhorabuena, mis mejores deseos y los espero en un próximo video. Nos vemos la próxima.